Noticias. Seguimos en la mañana de la 106.7 Radio Liberal acompañándote hasta las 12 del mediodía. Y como venimos trabajando ya desde hace varias semanas con el conflicto en Terminal 5 en el puerto de Buenos Aires, y para poder ahondar mejor y para poder saber mucho más, estamos en comunicación con Martín Manes, que Martín, es uno de los referentes allí. Martín, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está en la mesa? Buenos días para toda la audiencia ahí en Santa Fe y donde se escucha la radio esta, que es muy conocida. Martín, bueno, a ver, ¿cuánto hace que arranca este conflicto con Terminal 5 y cuál es la problemática de fondo que está generando un riesgo en muchas familias, el laburo de muchas familias? Mirá, para comentarte bien, déjame unos minutitos expresar, sí, hay que remontarse a la época de Menem, cuando son las privatizaciones del puerto de Buenos Aires, donde se adjudica el puerto viejo que le decimos nosotros, se adjudica un nuevo puerto y se divide en 3 terminales portuarias, la terminal 1, 2 y 3, hoy en día de capitales árabes. Ajá. La terminal 4, que es la Maersk, de capital danés, de Dinamarca, y la terminal número 5, Baxa, es de capital hoy en día de un holding chino y varios accionistas más. Cuando se extienden los contratos de concesión, llegan a un límite que se vencen, entonces se van renovando, porque nunca hubo una licitación nueva, digamos. Ganaron los oferentes en ese momento, pero nunca se volvió a licitar, siempre hubo extensiones. Por una cuestión u otra, siempre hubo extensiones. Sí. ¿Qué pasó en el año 2018? Hubo un conflicto en la terminal 1, 2 y 3, donde la línea, para que se entienda, cada terminal atiende un servicio, digamos, claro. Son líneas marítimas que cada cual tiene su recorrido en el mundo. Entonces, cada terminal tiene un servicio. En el 2018 empieza un conflicto en el puerto de Buenos Aires, en la terminal 1 y 2 y 3, donde el servicio se iría. Se iría un servicio a pedido de la terminal 4 diciendo, dame el servicio. Esta empresa lo que hace es aduce que va a tener que cerrar y echar a todo el personal. ¿Por qué se le va el servicio? Se inicia un conflicto gremial, los trabajadores del Terminal 5 lo apoyamos, ¿no? Porque va a haber trabajadores portuarios en la calle, pero ahí se empieza a compaginar un plan, decimos macabro, que es, se está achicando esto, entonces lo que es de 3 hay que reducir a 2 terminales y se empieza a planear el cierre de la Terminal 5 para sacarle el servicio. ¿Por qué digo esto? Porque en el año 2020 sale otra extensión más y dice, se extiende a las 3 terminales nuevamente, a dos, y se deja Baxa afuera. Entonces, ¿cómo quedaría el esquema? Dice el Estado, se va a extender solamente a terminal 1, 2 y 3 y a terminal 4 hasta mayo del 2021 y Baxa no puede seguir. No puede seguir y abusan unas cuestiones legales. Nosotros que dijimos, si la empresa se va, y los trabajadores, ¿cómo quedaríamos? Y nos dicen que van a pasar las demás terminales en una situación laboral de precarización y terciarización con salarios de un cuarto de un salario de un trabajador portuario. Nosotros dijimos que no eran las condiciones que un trabajador tenía que pasar. ¿Y qué había atrás de esto? Un acto de corrupción entre los sindicatos que traicionaron a los trabajadores, el Estado Nacional, de la mano de la Administración General de Puertos, que es la AGP, que es el ente estatal que regula el puerto de Buenos Aires, y las multinacionales. Un gran acto de corrupción con el único objetivo que era cerrar la Terminal 5 y a la gente despedirla, porque estaba escondido macabramente después de ese traspaso del personal terciarizado post despido. Entonces el negocio era redondo. Sacaban de encima una terminal, ocupaban el espacio físico y despedían al personal. Claro, y empezaba una pelea muy grande en las calles, ¿no? En contra de estas actas. Déjame comentarte que firmaban actas los sindicatos de los trabajadores condenándonos a esa tercerización y precarización laboral. Se peleó en las calles, se peleó en la justicia y se ganó. Fallos de primera instancia, segunda instancia y Corte Suprema.
salió una medida cautelar a favor de los trabajadores, claro, donde se retrasó todo hasta antes del conflicto. Pero ¿qué pasó? Déjame comentarte. Entre todo ese conflicto, ¿no? La línea que estaba en Terminal 5 se fue. Dijo, acá no puedo operar, y se fue a la Terminal 1 y 2 y 3. ¿Qué pasa? Hoy la Terminal 5 estaba operativa para poder trabajar, porque estaba la medida judicial que se ganó en las calles, como te comenté, peleando. Sí. Pero el trabajo no estaba. La empresa siguió pagando los sueldos, pagando las paritarias, todo lo que había que pagar. Pero en esta medida judicial hay un decreto que era el 870, el famoso decreto 870. ¿Qué decía el decreto 870? Que todas las terminales tienen que llegar al fin de las mismas al fin de las concesiones en las mismas condiciones. Entonces, de eso se agarraban los trabajadores para seguir en la Terminal 5. Pero ¿qué pasa? Lo que decía ese decreto también es que en una futura licitación tenía que haber una sola terminal en el puerto de Buenos Aires. Hoy había 3. Claro. Bien, nosotros empezamos a decir, ¿se escucha? Sí, perfecto. Lo que estaban tratando de hacer era unificar todo y quedarse con un solo movimiento. Tal cual. Ese decreto decía, por un lado, te repito, que todas las terminales tenían que llegar al fin de la concesión en las mismas condiciones para después licitar todo el puerto. La Terminal 5 se agarra de eso, yo tengo que seguir. Esa fue uno de las principales puntos que falla la medida cautelar, pero también la medida cautelar falla a favor de la Terminal 5 porque fuimos víctimas de un auto de corrupción, te repito, entre sindicatos y el Estado, y no se garantizaban los 800 puestos de trabajo. Claro. Nosotros que decíamos, si se deroga el decreto 870, van a venir por los trabajadores de Terminal 5. Los sindicatos insistían, porque en complicidad con la Administración General de Puertos y con el gobierno, impugnando todas las instancias judiciales, una tras otra, para poder cerrar la Terminal 5. Claro. En este último tiempo, una campaña mediática que decía no al decreto 870, porque fue un decreto en la época de Macri, y pedían que se modifique ese decreto y se agregue que en vez de una terminal había 2. ¿Qué decíamos nosotros? No hay ningún problema que se agregue 1, 2, 3 terminales, mientras todos los trabajadores del puerto de Buenos Aires mantengan la continuidad laboral. Pero dijimos, ojo, si esta gente quiere derogar el decreto, van a traer algo entre manos para perjudicar a los trabajadores. Porque te repito, el decreto 870 decía que todas las terminales tienen que llegar en sus mismas condiciones. Exacto. Dicho y hecho, hace el martes pasado se derogó este decreto. Es más, los sindicatos han hecho amparo para derogar el decreto. Y es como decíamos los trabajadores de Terminal 5. En este nuevo decreto modifica la cantidad de terminales, pero excluye la Terminal 5, intentando echar del puerto de Buenos Aires a Terminal 5 y dejando a los trabajadores prácticamente despedidos. Porque también es falso la campaña mediática que hay de los sindicatos y del Estado Nacional diciendo que se garantizan las fuentes laborales. Sí. Es mentira, porque en este nuevo decreto lo que dice es que hay un proyecto de modificación muy grande. Tienen que modificar un sistema de peines que hay en el puerto de Buenos Aires, de Juan Dársenas, rellenarlo, una terminal que está en el exterior, decimos exterior pues se está construyendo, está muy verde todavía, y aparece el actor inmobiliario que quiere adjudicarse un pedazo del puerto de Buenos Aires. En todo ese contexto y toda esa gigantesca mega obra de construcción, el decreto dice que solamente se mantendrán las fuentes laborales y condiciones cuando se adjudique la nueva empresa. O sea, no sabemos cuándo se va a adjudicar, porque esa obra puede tardar años. Y dice que las fuentes laborales en la transición, o sea, desde que se haga la licitación hasta que se adjudique, paréntesis, transición, solamente van a estar garantizadas las fuentes laborales. O sea, nos pueden volver a decir, muchachos, como la Terminal 5 tiene que cerrar, dicho por el decreto de Alberto Fernández, las únicas 2 terminales operativas son las 4, 1, 2 y 3, ustedes le garantizamos la fuente laboral. Y la misma oferta que nos hacían antes, tercerizado y precarizado. Exacto. O sea, vuelven
a insistir con el plan, pero antes se agarraban un artículo judicial, ahora se agarran un decreto de este gobierno de porquería de Alberto Fernández, que es un desastre, sí. Se agarran de ese decreto para intentar nuevamente la misma maniobra. Cerrar la Terminal 5, expulsar a los trabajadores de la Terminal 5 del puerto de Buenos Aires, te repito, un gran acto de corrupción. Sindicato, la Administración General de Puertos, que es la AGP, con el recontrainvestigado José Beni, el gobierno nacional y los actores inmobiliarios. Martín, Martín, eso es el resumen. Bueno, a ver, ¿estas extensiones son legales? ¿Se pueden hacer o se pueden sostener en el tiempo o llega un punto en donde ya no podías hacer más extensiones y tenés que ajustarte a ley o ajustarte a una carta orgánica o a lo que fuere? Hay un pliego original, que es el de la época de Menem, que no se podía extender más y por eso había que llamar a licitación. Pero ¿qué pasó? Durante todos estos años siempre han encontrado cualquier llave legal inventada, pandemia, para ir extendiendo. ¿Qué es lo que creemos nosotros? Que esta es una maniobra más para después que el puerto no se licite. No va a haber licitación, van a volver a extender. ¿Y a quiénes creemos que van a extender? A la Terminal 1, 2 y 3 y a Terminal 4. Está claro, nosotros no hacemos lobby por la empresa ni nada. Queremos garantizar los puestos de trabajo dentro de la Terminal 5 con las mismas condiciones. Que son 800 familias. La Terminal 5 cierra, las 800 familias quedan a la deriva. ¿Por quiénes nos van a defender? ¿Los sindicatos traidores que nos entregaron, que nos vendieron? ¿Este gobierno antitrabajador está poniendo palos en la rueda judicialmente donde ve pasar a una terminal? Bien. Pero hoy en día, en mayo del 2024, el puerto se acaba. El puerto de Cava cierra. Tiene que haber, por eso llaman a licitación. Claro. Martín, a ver, en esto sabemos de que hay una repartija política para quedarse y monopolizar después todo. Se habla de que gran parte de todo lo que es el dragado, de lo que es la hidrovía y demás, quedaría en manos de la Cámpora. ¿Puede ser que esto también? Mirá, acá son todos socios. Todos son socios, son todos una banda de delincuentes, y te repito, si me quieren enviar una carta, documento, revistas, notas, como digo siempre, mándenla que ya tenemos una colección. Son una banda de delincuentes. La AGP la administra la Cámpora, el Instituto Patria, con José Beni. El Ministerio de Transporte lo tiene Massa. O sea, y todo en complicidad con las multinacionales, porque hacen convenios con empresas multinacionales de dragado como Yundenul. La hidrovía, te repito, está plagada de denuncias, han allanado la GP, han reventado los locales del Frente Renovador, entra el actor inmobiliario, que todos sabemos que está relacionado al grupo Macri, así que para mí son todos socios, Claro. La Cámpora, son todos socios. Todos socios. Son todos socios y le importa muy poco las 800 familias, digo, porque vienen haciendo una jugada y que no les va saliendo y esperemos que no les salga. Estamos convencidos que no le va a salir. Nosotros le dimos pelea a las calles, en la justicia, en los ministerios, y la ganamos. Pero bueno, vuelven ahora, insisten, con la misma rosca en contra de los trabajadores y no lo vamos a permitir. Si reparamos el puerto con 12 días, con el apoyo de un montón de organizaciones, lo vamos a volver a hacer y si va a haber desabastecimiento. Porque te repito, si la 5 no trabaja, el puerto no va a operar. No lo vamos a permitir. Y si hay abastecimiento, el responsable va a ser el Estado Nacional con los sindicatos, no va a ser culpa de los trabajadores. Martín, esta es una de las primeras notas que vamos a seguir, vamos a estar semanalmente charlando para ver cómo continúa esto acá y bueno, tratando de visualizar que es una gran tarea que está haciendo Sergio Antivero, que nos está pidiendo que podamos visualizar qué es lo que están haciendo y la lucha que tienen ahí en Terminal 5. Te agradecemos muchísimo y vamos a seguir dialogando para que nos sigan comentando cómo va cómo va la marcha y bueno, y de alguna manera poner a la luz qué es lo que está haciendo este gobierno. Muchísimas gracias por el espacio, porque la realidad es que tenemos un boicot de parte de los medios de comunicación, así que muchísimas gracias por el espacio. No, por favor. Martín, seguimos en contacto. Así pasó Martín Manes, cuerpo de delegado de Terminal 5 de Baxa, Buenos Aires, el puerto Terminal 5, que está en riesgo y que no le van a dar el brazo a torcer porque tienen todas a favor. Pueblo, el gobierno que dice estar del lado del laburante